Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Capítulo 22. Gabriel Sánchez, el tesorero de Calatayud que selló el viaje de Colón. Narrado por Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Salom y bienvenidos de nuevo a Voces de Sefarad. Soy Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy desde el corazón de nuestra antigua judería os invito a conocer la historia de Gabriel Sánchez, el alter ego de Luis de Santángel, el segundo pilar sobre el que se sustentó el descubrimiento de América. Si Santángel fue el visionario que convenció a los reyes, Gabriel Sánchez fue el estratega que allanó el camino, el tesorero que selló la empresa, el consejero que transformó un sueño imposible en una realidad histórica. Cuando pienso en Gabriel Sánchez veo a un hombre que encarnaba la síntesis perfecta entre la sabiduría ancestral de nuestro pueblo y las oportunidades que ofrecía la nueva España cristiana. Era descendiente de Isaac ben Eleazar Gayuf, un judío que en 1389 había tomado la decisión más difícil de su vida, convertirse al cristianismo y adoptar el nombre de Juan Sánchez de Calatayud. De esa decisión tomada en las calles de nuestra judería hace más de un siglo, nacería una dinastía que llegaría hasta las más altas esferas del poder real. Capítulo y las raíces de la dinastía Sánchez. Para entender la grandeza de Gabriel Sánchez, debemos remontarnos a los orígenes de su familia en nuestra querida Calatayud. Isaac ben Eleazar Gayuf no era un judío cualquiera, era un hombre de negocios próspero, un financiero respetado, un miembro destacado de la aljama que había construido su fortuna a través del comercio y los préstamos. Su conversión en 1389 no fue el resultado de una crisis de fe, sino una decisión estratégica tomada en un momento de crecientes presiones sobre la comunidad judía. Al adoptar el nombre de Juan Sánchez de Calatayud, Isaac ben Eleazar no solo cambiaba su identidad religiosa, estaba fundando una nueva dinastía que conservaría la sabiduría financiera de sus antepasados judíos, pero que operaría dentro del marco de la sociedad cristiana. Era una transformación que requería no solo coraje, sino también una visión extraordinaria del futuro. Juan Sánchez de Calatayud se convirtió rápidamente en uno de los banqueros y recaudadores de impuestos más exitosos de la región. Su conocimiento de los mercados, heredado de generaciones de comerciantes judíos, se combinaba ahora con las oportunidades que ofrecía su nueva condición de cristiano. Podía acceder a contratos que antes le estaban vedados, podía establecer relaciones comerciales con la nobleza cristiana, podía aspirar a cargos en la administración real. Pero Juan Sánchez nunca olvidó sus raíces. En la intimidad de su hogar conservaba muchas de las tradiciones de sus antepasados, adaptándolas cuidadosamente a su nueva realidad. Sus hijos crecieron conociendo la importancia de la educación, el valor del trabajo honesto, la necesidad de mantener la solidaridad familiar que había caracterizado a la comunidad judía durante siglos. Capítulo 2. La segunda generación, el ascenso de la familia. Los hijos de Juan Sánchez de Calatayud heredaron no solo su fortuna, sino también su ambición y su visión estratégica. Se convirtieron en una de las familias más ricas de Calatayud, con intereses que se extendían desde la banca hasta el comercio internacional, desde la recaudación de impuestos hasta la financiación de empresas reales. Gabriel Sánchez nació en Zaragoza, donde su padre se había trasladado a vivir en este ambiente de prosperidad y ambición. Desde muy joven mostró una aptitud extraordinaria para las finanzas, una comprensión intuitiva de los mecanismos del poder, una capacidad para establecer relaciones que iban mucho más allá de los simples negocios. Era un hombre destinado a la grandeza, pero una grandeza que tendría que conquistar navegando por las aguas turbulentas de una sociedad que desconfiaba de los conversos. Su padre había establecido las bases del imperio familiar, pero Gabriel tenía ambiciones que iban mucho más allá de Calatayud. Quería estar en el centro del poder, quería influir en las decisiones que afectaban a todo el reino, quería convertirse en una figura indispensable para la corona. Y tenía las habilidades necesarias para conseguirlo. Desde muy joven, Gabriel demostró una capacidad extraordinaria para manejar las finanzas complejas. Entendía no solo los números, sino también las implicaciones políticas de cada decisión financiera. Sabía que el dinero era poder, pero también sabía que el poder requería mucho más que dinero. Requería inteligencia, diplomacia, lealtad y, sobre todo, la capacidad de hacer que los demás dependieran de sus servicios. Capítulo 3. El camino hacia la corte. El ascenso de Gabriel Sánchez hacia las más altas esferas del poder no fue casual, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada y ejecutada con la precisión de un maestro ajedrecista. Comenzó trabajando como lugarteniente de su hermano, que ya ocupaba un puesto en la tesorería real. Era una posición que le permitía aprender los entresijos de la administración real, establecer contactos, demostrar su competencia.
Gabriel no se limitaba a cumplir con sus obligaciones, buscaba constantemente formas de mejorar los sistemas, de aumentar la eficiencia, de generar más ingresos para la corona. Sus informes no eran simples listas de números, eran análisis sofisticados que incluían recomendaciones estratégicas, proyecciones a largo plazo, evaluaciones de riesgos y oportunidades. Su reputación llegó hasta el rey Fernando II, quien comenzó a solicitar personalmente los consejos de este joven financiero de Calatayud. Gabriel tenía la rara habilidad de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible, de presentar opciones sin presionar, de ofrecer soluciones creativas a problemas aparentemente insolubles. Cuando su hermano se retiró, Gabriel lo reemplazó naturalmente a la cabeza de la tesorería. Pero no se conformó con mantener el status quo, transformó la tesorería en una institución moderna, eficiente, capaz de manejar las crecientes necesidades financieras de una monarquía en expansión. Alcanzó un alto grado de confianza con el rey Fernando II, quien lo asesoró en materias financieras y le dio entrada como miembro del Consejo Áulico. Capítulo 4. Las sombras de la Inquisición. Pero el éxito de Gabriel Sánchez coincidió con uno de los periodos más oscuros de la historia española, el establecimiento de la Inquisición en 1478. Para los conversos como Gabriel, la Inquisición representaba una amenaza existencial. No importaba cuán exitosos fueran, cuán leales a la corona, cuán integrados en la sociedad cristiana, siempre estarían bajo sospecha, siempre serían vulnerables a las acusaciones de judaizar en secreto. El clima social anticonverso frenó las expectativas de honor, riqueza y reconocimiento a las que aspiraba la familia Sánchez. Gabriel se encontró en la paradójica situación de ser indispensable para el rey pero vulnerable ante la Inquisición, de ser uno de los hombres más poderosos del reino pero al mismo tiempo uno de los más amenazados. La creación del Tribunal de Zaragoza en 1484 constituyó un duro golpe que afectó a la familia de manera directa. Los hermanos menores de Gabriel le apremiaron para que emplease su influencia ante el soberano y desmantelase el Tribunal de Zaragoza, cuyo titular, Pedro de Arbués, era especialmente severo con los conversos. Gabriel se encontró atrapado entre la lealtad a su familia y la lealtad a la corona, entre su deseo de proteger a los suyos y la necesidad de mantener su posición. Era una situación que requería toda su habilidad diplomática, toda su inteligencia estratégica, toda su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de la política cortesana. Capítulo V. La conspiración contra Arbués. El inquisidor Pedro de Arbués había puesto en marcha un proceso de atemorización que no encajaba con la pretensión de perseguir la herejía. Su actividad parecía más bien un ajuste de cuentas cortesano, parte de las luchas intestinas de la corte por configurar la monarquía en un sentido determinado, al servicio de una facción en ascenso que trataba de desalojar del poder a los cortesanos de Juan II. Era un pulso que se lidiaba tanto en el círculo del rey como entre las fuerzas políticas del reino. La oposición al Santo Oficio se hallaba tanto en el bando real como en la comunidad conversa. Zurita señala en su crónica que en la oposición al tribunal se hallaban, además de los conversos, muchos caballeros y gente principal, indicando una escisión política y faccional que en la corte separaba dos bandos, el intransigente de Torquemada y el reformista de Mendoza y Talavera. Arbués era un hombre de Torquemada, y su actividad parecía coordinada por una junta de juristas aragoneses que estaba utilizando la institución como herramienta de poder para desalojar a los consejeros reales procedentes del círculo de confianza de Juan II, persiguiendo de manera implacable a sus opositores. En una carta escrita en mayo de 1485, Juan de Pedro y Alonso Sánchez escribían a su hermano mayor, Gabriel Sánchez, que el ambiente era tan desesperado que no dudaban que alguien acabaría violentamente con la vida del inquisidor. Era una profecía que se cumpliría trágicamente pocos meses después, cuando Pedro de Arbués fue asesinado en la Catedral de Zaragoza. Capítulo B. El encuentro con el destino Cristóbal Colón. En medio de estas turbulencias políticas y religiosas, Gabriel Sánchez conoció a un marino genovés que cambiaría su vida y la historia del mundo, Cristóbal Colón. El encuentro no fue casual. Colón había sido presentado a Gabriel por Luis de Santángel, quien ya había reconocido el potencial del proyecto colombino. Gabriel Sánchez vio inmediatamente lo que otros no habían visto. Con su experiencia en finanzas internacionales entendía las implicaciones económicas de encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Con su conocimiento de la política real, sabía cómo presentar el proyecto de manera que resultara atractivo para el rey Fernando. Con su intuición para los negocios, percibía que Colón, a pesar de sus errores de cálculo, tenía algo especial. Pero Gabriel no se limitó a apoyar financieramente el proyecto, se convirtió en su estratega político. Como consejero del rey, allanó el camino a Colón, opinando favorablemente frente al rey sobre los proyectos del genovés en torno a sus viajes hacia Occidente.
Era una posición arriesgada. Si el proyecto fracasaba, su reputación se vería seriamente dañada. Gabriel entendía que el proyecto de Colón era mucho más que una aventura comercial. Era una oportunidad para que España se convirtiera en una potencia mundial, para que la corona obtuviera recursos que la harían independiente de los préstamos de banqueros extranjeros, para que el reino alcanzara una posición de supremacía en Europa. Capítulo 7. La financiación de la empresa. Cuando llegó el momento de financiar la expedición de Colón, Gabriel Sánchez se asoció con Luis de Santángel para proporcionar los recursos necesarios. No era solo una cuestión de dinero, era una demostración de fe en el proyecto, una apuesta por el futuro de España, un acto de visión estratégica que pocos de sus contemporáneos fueron capaces de entender. Gabriel aportó no solo capital, sino también su influencia política, su conocimiento de los mecanismos administrativos, su capacidad para resolver los obstáculos burocráticos que inevitablemente surgían en una empresa de tal magnitud. Era el hombre que hacía que las cosas funcionaran, el que transformaba las decisiones políticas en realidades administrativas. Su papel fue tan crucial que Cristóbal Colón le remitía mucha correspondencia, lo que hace pensar que tenía un rol similar al de Luis de Santángel en la consecución de la empresa. Era una de las personalidades más influyentes en torno a la figura del rey Fernando de Aragón y Colón lo sabía. La confianza entre Gabriel y Colón era tal que el navegante no dudaba en compartir con él sus planes más secretos, sus dudas más íntimas, sus esperanzas más ambiciosas. Gabriel se había convertido no solo en el financiador de la expedición, sino también en su consejero estratégico, en su protector político, en su enlace con las más altas esferas del poder. Capítulo 8. La carta en latín. El 18 de febrero de 1493, cuando Cristóbal Colón regresaba de su primer viaje, escribió dos versiones de su carta anunciando el descubrimiento, una en castellano dirigida a Luis de Santángel y otra en latín dirigida a Gabriel Sánchez. Era un reconocimiento extraordinario del papel que ambos habían jugado en hacer posible la expedición. La carta dirigida a Gabriel estaba escrita en latín, la lengua de la diplomacia y la erudición, lo que sugiere que Colón veía en Gabriel no solo a un financiador, sino a un intelectual, a un hombre capaz de entender las implicaciones históricas y geográficas de su descubrimiento. Era una carta destinada a ser difundida en los círculos académicos y diplomáticos de Europa. Gabrielis Ansis, comenzaba la carta, tesorero de los serenísimos reyes de las Españas, Cristóbal Colón, del cual plugo a nuestro Señor Jesucristo de la más alta victoria en su viaje a las Indias, envía salutación. Era más que una carta, era un documento histórico que establecía a Gabriel Sánchez como una de las figuras clave en el descubrimiento de América. Colón sabía que sin el apoyo político y financiero de Gabriel, su expedición nunca habría sido posible. Capítulo 9. El estratega del Nuevo Mundo. Después del éxito del primer viaje de Colón, Gabriel Sánchez se convirtió en uno de los arquitectos de la política española en el Nuevo Mundo. Su experiencia financiera era crucial para organizar las expediciones posteriores, para establecer los sistemas de administración colonial, para maximizar los beneficios que España podía obtener de sus nuevos territorios. Gabriel entendía que el descubrimiento de América no era solo una oportunidad comercial, era una revolución geopolítica que cambiaría el equilibrio de poder en Europa. España tenía la oportunidad de convertirse en la primera potencia mundial, pero solo si sabía aprovechar inteligentemente los recursos del Nuevo Mundo. Trabajó incansablemente para establecer los marcos legales y administrativos que permitirían a España explotar eficientemente sus nuevos territorios. Sus informes al rey Fernando incluían no solo análisis financieros, sino también recomendaciones estratégicas sobre cómo organizar la colonización, cómo tratar con los pueblos indígenas, cómo competir con otras potencias europeas que inevitablemente tratarían de disputar a España sus nuevas posesiones. Gabriel se había convertido en mucho más que un tesorero. Era un visionario que entendía que el futuro de España se estaba decidiendo en los mares y tierras del Nuevo Mundo. Su influencia en las decisiones reales era tal que muchos lo consideraban el verdadero arquitecto de la política colonial española. Capítulo X. El legado de dos bilbilitanos. Es extraordinario que las dos personas que más contribuyeron al descubrimiento de América, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, procedieran ambas de familias judías conversas de la aljama de Calatayud. Nuestra pequeña judería había dado al mundo dos figuras que cambiarían para siempre el curso de la historia. Luis de Santángel y Gabriel Sánchez representaban dos aspectos complementarios del genio hispano-judío. Santángel era el visionario, el hombre capaz de ver oportunidades donde otros veían solo riesgos. Gabriel era el estratega, el hombre capaz de transformar las visiones en realidades. Juntos formaban un equipo formidable que combinaba la audacia con la prudencia, la imaginación con el pragmatismo, la pasión con la razón.
Su colaboración en el proyecto colombino no fue casual, era el resultado de una afinidad profunda basada en orígenes comunes, valores compartidos y una comprensión similar de las oportunidades y los riesgos de su época. Ambos habían crecido en familias que habían tenido que reinventarse, que habían aprendido a navegar entre diferentes mundos culturales, que habían desarrollado la flexibilidad mental necesaria para adaptarse a circunstancias cambiantes. Su éxito conjunto demostró que los conversos no eran una amenaza para España, sino uno de sus activos más valiosos. Su conocimiento de los mercados internacionales, su experiencia en finanzas complejas, su capacidad para establecer redes comerciales, todo esto era el resultado de siglos de experiencia acumulada por la comunidad judía española. Capítulo 11. Las contradicciones de una época. La historia de Gabriel Sánchez encarna las contradicciones de la España de finales del siglo XV. Era un país que expulsaba a sus judíos pero dependía de sus conversos, que perseguía a los judaizantes pero premiaba a los financieros exitosos, que predicaba la pureza de sangre pero necesitaba la experiencia comercial de las familias conversas. Gabriel vivió estas contradicciones en carne propia. Era uno de los hombres más poderosos del reino, pero siempre bajo la amenaza de la Inquisición. Era indispensable para el rey, pero vulnerable a las denuncias de sus enemigos. Era un cristiano de éxito, pero nunca pudo escapar completamente de sus orígenes judíos. Estas contradicciones no lo paralizaron, las convirtió en una fuente de fortaleza. Su experiencia como converso le había enseñado a ser cauteloso sin ser cobarde, a ser ambicioso sin ser imprudente, a ser leal sin ser ingenuo. Había aprendido que el éxito requería no solo talento, sino también diplomacia, no solo visión, sino también paciencia. Su capacidad para navegar por estas aguas turbulentas lo convirtió en un maestro de la política cortesana, en un hombre capaz de mantener su posición incluso en los momentos más difíciles. Era una habilidad que había heredado de generaciones de judíos que habían aprendido a sobrevivir en sociedades hostiles, que habían desarrollado la inteligencia emocional necesaria para prosperar en circunstancias adversas. Capítulo 12. El hombre detrás del poder. Más allá de sus logros públicos, Gabriel Sánchez era un hombre de profunda humanidad. Las cartas que intercambiaba con Colón revelan no solo a un financiero astuto, sino también a un amigo leal, a un consejero sabio, a un hombre capaz de entender las presiones emocionales que enfrentaba el gran navegante. Gabriel sabía que Colón no era solo un marino ambicioso, sino también un hombre atormentado por las dudas, presionado por las expectativas, aislado por su condición de extranjero en la corte española. En sus cartas, Gabriel no se limitaba a discutir asuntos financieros, ofrecía apoyo emocional, consejos prácticos, palabras de aliento en los momentos difíciles. Esta dimensión humana de Gabriel Sánchez es quizás la más admirable. En una época caracterizada por la crueldad y la intolerancia, él mantuvo su capacidad de compasión, su sentido de la justicia, su compromiso con los valores que había heredado de sus antepasados judíos. Era un hombre que entendía que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de construir. Su relación con su familia también revela aspectos admirables de su carácter. A pesar de las presiones de la Inquisición, nunca abandonó a sus hermanos, nunca dejó de luchar por protegerlos, nunca sacrificó los vínculos familiares en aras de su carrera política. Era un hombre que entendía que el éxito individual no tiene sentido si no se comparte con los seres queridos. Epílogo. El tesorero que cambió el mundo. Cuando camino por las calles de nuestra judería, cuando paso por los lugares donde vivieron los antepasados de Gabriel Sánchez, no puedo evitar maravillarme por los caminos misteriosos del destino. De las casas modestas de la aljama de Calatayud salió un hombre que se convertiría en uno de los arquitectos del Imperio español, que contribuiría de manera decisiva al descubrimiento de América, que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo. Gabriel Sánchez representa la síntesis perfecta entre la tradición hispano-judía y las oportunidades de la España moderna. Tenía la sabiduría financiera de sus antepasados judíos, pero también la visión estratégica necesaria para operar en el nuevo mundo que estaba emergiendo. Era un hombre de su tiempo, pero también un visionario capaz de anticipar el futuro. Su historia nos enseña que la grandeza no es solo cuestión de talento individual, sino también de la capacidad de colaborar, de formar equipos, de crear sinergias que multiplican las capacidades individuales. Su asociación con Luis de Santángel demostró que cuando dos mentes brillantes trabajan juntas hacia un objetivo común, pueden lograr cosas que parecían imposibles. Nos enseña también que el verdadero patriotismo no consiste en proclamar la superioridad de la propia nación, sino en trabajar incansablemente para que esa nación alcance su máximo potencial. Gabriel Sánchez amaba a España no porque fuera perfecta, sino porque veía en ella las posibilidades de grandeza que otros no percibían.
Cuando Cristóbal Colón escribió su carta en latín a Gabriel Sánchez anunciando el descubrimiento de América, no solo estaba informando a su financiador, estaba reconociendo que sin la visión estratégica, el apoyo político y la sabiduría financiera de un descendiente de la judería de Calatayud, el Nuevo Mundo habría permanecido desconocido para Europa. Hoy, más de 500 años después, cuando recordamos el descubrimiento de América, debemos recordar también que detrás de esa gesta épica estaban la inteligencia, la determinación y el coraje de dos hombres cuyas raíces se hundían en las piedras de nuestra querida Calatayud. Luis de Santángel y Gabriel Sánchez demostraron que una pequeña judería en Aragón podía dar al mundo figuras capaces de cambiar el destino de la humanidad. Que la memoria de Gabriel Sánchez sea una bendición y que su ejemplo de sabiduría, lealtad y visión estratégica siga inspirando a las futuras generaciones. Porque mientras haya hombres y mujeres capaces de ver más allá de las limitaciones del presente, mientras haya visionarios dispuestos a arriesgar todo por un futuro mejor, el espíritu de Gabriel Sánchez seguirá vivo en el mundo. Créditos. Narrador: Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Guión: basado en investigaciones sobre Gabriel Sánchez y la familia Sánchez de Calatayud. Fuentes: Crónicas de Zurita, correspondencia de Cristóbal Colón, archivos de la Corona de Aragón, investigaciones sobre conversos aragoneses. Este episodio está dedicado a todos los estrategas que trabajan en la sombra para hacer posibles los grandes logros y a la memoria de las familias judías de Calatayud que contribuyeron de manera decisiva a la grandeza de España. Salom.